Bienvenidos una vez más a este canal que tanto quiero. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy, porque tenemos un tema que, bueno, digamos que es jugoso. Uno de esos temas que te hacen sentarte en el borde del asiento, ¿saben? Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo. El hombre que nos ha robado el corazón a muchos y muchas, con su carisma, su talento, y bueno, con esa mirada que derrite hielos. Pero no solo vamos a hablar de su trayectoria profesional, de sus papeles icónicos. No. Hoy vamos a meternos en terreno un poquito más personal. El título del vídeo lo dice todo: Kerem Bürsin revela besos increíbles, la confesión que nadie esperaba. ¿Intrigados? Lo entiendo. ¿Preparados para el chisme? Lo entiendo también. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar esa confesión, esa revelación, que bueno, que nos dejó a todos con la boca abierta. Y antes de que empecemos no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal, si aún no lo han hecho. Es gratis, no les cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque aquí siempre hay chismes, análisis, curiosidades y todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas. Así que suscríbanse. ¡Vamos! Bien, ahora sí, vamos al grano. La confesión de Kerem Bürsin que nos dejó a todos con la boca abierta. ¿De qué se trata? Bueno, para ponernos en contexto, recordemos que Kerem es un hombre que, a pesar de ser muy popular, siempre ha mantenido una cierta reserva en cuanto a su vida personal. No es de los que se exponen demasiado, no suele hablar de más, prefiere dejar que su trabajo hable por él. Por eso, cuando hizo esta revelación, fue impactante. La confesión en concreto está relacionada con los besos. Sí, lo escucharon bien. Y no se trata de una anécdota cualquiera. Se trata de algo que reveló en una entrevista, donde, con la naturalidad que lo caracteriza, habló de sus experiencias, de sus sentimientos, de lo que los besos significan para él. Y fue ahí donde nos soltó la bomba. Kerem Bürsin, con esa voz suave y esa mirada profunda que lo caracterizan, reveló algo que sinceramente nadie esperaba. Dijo que para él, besar es mucho más que un acto físico. Es una forma de conectar con otra persona a un nivel muy profundo. Es una forma de expresar sentimientos, de comunicar emociones, de crear una conexión íntima y especial. Y ahí es donde viene lo increíble. Porque Kerem, con una sinceridad admirable, explicó que para él cada beso es único. Que no importa si es en una película, en una serie o en la vida real, cada beso tiene su propia energía, su propia historia, su propia magia. Y que a veces esos besos, incluso los que se dan frente a las cámaras, pueden dejar una huella en el corazón. Ahora, ¿qué significa todo esto? Pues, para empezar, nos da una visión muy interesante de cómo Kerem Bürsin aborda su trabajo. Porque, seamos sinceros, Kerem Bürsin es conocido por su profesionalismo, por su entrega en cada papel, pero también por la química que tiene con sus coprotagonistas. Y esta confesión nos da una pista de por qué esa química es tan potente. Porque para Kerem cada beso es una experiencia genuina, una conexión real, incluso si es actuada. Y por supuesto, esta revelación también nos da una nueva perspectiva sobre sus relaciones personales. Porque si para Kerem besar es tan importante, ¿cómo será en la vida real? ¿Qué importancia le dará a la intimidad, a la conexión emocional? Es una pregunta que obviamente no podemos responder con certeza, pero que nos invita a reflexionar. Además, esta confesión nos humaniza a Kerem. Lo muestra como un hombre sensible, que se preocupa por las emociones, que valora las conexiones personales. Nos aleja un poco de la imagen del actor famoso, para acercarnos a la persona que hay detrás. Y eso es algo que, creo yo, lo hace aún más atractivo, aún más interesante. Durante la entrevista, Kerem también habló sobre la importancia de la comunicación en las relaciones, sobre la necesidad de ser honestos con uno mismo y con los demás. Y por supuesto, no podía faltar la referencia a sus proyectos, a sus futuros trabajos, a sus planes. Pero todo siempre con esa misma honestidad, con esa misma sinceridad que lo caracteriza. Y aquí es donde quiero hacer una pequeña pausa para hablar un poco sobre la importancia de las entrevistas a los famosos. Porque a veces nos enfocamos tanto en los chismes, en los rumores, que olvidamos que las entrevistas son una oportunidad para conocer a las personas, para entender sus perspectivas, para conectar con ellas a un nivel más profundo.
Y en el caso de Kerem Bürsin, esta entrevista fue sin duda un ejemplo de ello. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Pues, para empezar, que la vida es más que apariencias. Que las emociones, los sentimientos, la conexión humana, son mucho más importantes que cualquier otra cosa. Que, como dijo Kerem, cada beso tiene su propia historia, su propia magia. Y que, a veces es bueno detenerse un momento, reflexionar sobre lo que realmente importa, y valorar las conexiones que tenemos con los demás. También podemos aprender a ser un poco más empáticos, a intentar entender a los demás, a ponernos en sus zapatos. Kerem Bürsin, a través de esta confesión, nos ha dado una lección de humildad, de honestidad, de sinceridad. Y eso es algo que, creo yo, deberíamos agradecerle. Y volviendo a la confesión en sí, es inevitable pensar en las mujeres que han compartido escenas de besos con él. Como Hande Erçel, con quien protagonizó Love is in the Air. La química entre ellos era innegable y ahora, conociendo las palabras de Kerem, todo adquiere un significado diferente. ¿Cómo habrá sido para ella rodar esas escenas? ¿Qué habrá sentido? Son preguntas que seguramente nos haremos muchos. También es interesante pensar en otras actrices con las que ha trabajado, como Yağmur Sepsin o Serin Sarkaya, con quienes también compartió escenas de gran intensidad emocional. Cada una de ellas seguramente tendrá su propia opinión sobre el tema, su propia experiencia. Y eso es lo que hace que esta confesión sea tan valiosa, tan reveladora. Pero profundicemos un poco más en este tema, porque la confesión de Kerem Bürsin nos abre un abanico de posibilidades para la reflexión. No solo se trata de la intimidad y la conexión emocional, sino también de la profesionalidad y el arte de la actuación. ¿Cómo es posible que un beso que para algunos podría parecer un simple acto, pueda tener tanta carga emocional para Kerem? ¿Cómo logra trasladar esa intensidad a la pantalla, cautivando a millones de espectadores en todo el mundo? Para entenderlo mejor podríamos analizar la manera en que Kerem Bürsin aborda sus personajes. Él no se limita a aprenderse los diálogos y a cumplir con las indicaciones del director. Se sumerge en la piel del personaje, investiga su historia, sus motivaciones, sus miedos, sus anhelos. Busca la autenticidad, la verdad, para que el público pueda conectar con él de una manera genuina. Y es precisamente esa búsqueda de la autenticidad la que lo lleva a darle tanta importancia a los besos, a las escenas de intimidad. Para Kerem, un beso no es solo un beso. Es una forma de expresar el amor, la pasión, la ternura, la desesperación, la tristeza. Es un lenguaje universal que trasciende las palabras y que llega directamente al corazón. Y cuando se trata de su trabajo lo utiliza como una herramienta para comunicar las emociones del personaje, para contar una historia, para crear una conexión con el público. Es como si cada beso fuera una pincelada en un cuadro, una nota en una melodía, un ingrediente en una receta. Cada uno tiene su propia función, su propia importancia, y contribuye a crear una obra de arte completa y significativa. Y Kerem Bürsin, con su sensibilidad y su talento, ha demostrado ser un maestro en este arte. Pero la confesión de Kerem también nos invita a reflexionar sobre la percepción que tenemos de los actores y actrices. Muchas veces, los vemos como seres inalcanzables, como estrellas de cine que viven en un mundo de fantasía. Pero la realidad es que son personas como nosotros, con sus propios sentimientos, sus propias experiencias, sus propias inquietudes. Y Kerem, al revelar su visión sobre los besos, nos muestra esa faceta humana, esa vulnerabilidad que lo hace aún más cercano. Nos recuerda que detrás de la fama y el éxito, hay una persona que se preocupa por las conexiones emocionales, que valora la intimidad, que busca la autenticidad en sus relaciones. Y eso es algo que, creo yo, todos podemos apreciar y admirar. Además, la confesión de Kerem nos puede servir como inspiración para nuestras propias vidas. Nos anima a valorar las relaciones, a expresar nuestros sentimientos, a ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Nos invita a buscar la autenticidad en todo lo que hacemos, a no tener miedo de mostrar nuestra vulnerabilidad, a vivir cada momento con intensidad. Porque al final la vida se trata de eso, de conectar con los demás, de compartir experiencias, de crear recuerdos, de dejar una huella en el mundo. Y Kerem Bürsin, con su trabajo y con sus palabras, nos recuerda la importancia de todo esto. Volviendo a las actrices con las que ha compartido escenas de besos, es imposible no mencionar la química que tuvo con Hande Erçel en Love is in the Air. La serie fue un éxito rotundo, y gran parte de ese éxito se debió a la conexión que se percibía entre ellos.
Ahora, conociendo la perspectiva de Kerem, entendemos que esa química no era solo una cuestión de guión o de actuación, sino también de una conexión genuina. ¿Cómo habrá sido para Anne rodar esas escenas? ¿Habrá sentido la misma intensidad que Kerem? Es algo que solo ella sabe, pero es evidente que compartieron una experiencia muy especial. Y es precisamente esa experiencia la que hizo que la serie fuera tan emocionante y cautivadora. También es interesante analizar la relación de Kerem con otras actrices como Yamurtan Sepsin, con quien protagonizó la serie Matter of Respect, o Serini Sarkaya, con quien trabajó en la película Fi. Cada una de ellas ha tenido su propia experiencia al trabajar con él, y cada una de ellas ha aportado algo único a sus interpretaciones. Es probable que, al igual que Kerem, estas actrices también valoren la autenticidad, la conexión emocional, la honestidad. Y es esa misma búsqueda de la autenticidad la que hace que sus actuaciones sean tan creíbles y conmovedoras. En definitiva, la confesión de Kerem Bürsin sobre los besos es mucho más que una simple anécdota. Es una reflexión sobre la vida, sobre el amor, sobre la conexión humana, sobre el arte de la actuación. Nos invita a ser más sensibles, más empáticos, más honestos, más auténticos. Y nos recuerda que al final, lo más importante es valorar las relaciones que tenemos con los demás y vivir cada momento con intensidad. Así que, después de analizar la confesión de Kerem, ¿qué podemos concluir? Valor de la autenticidad Kerem Bürsin enfatiza la importancia de la autenticidad tanto en su vida personal como en su trabajo. Para él cada beso tiene un significado, una historia y una energía que va más allá del simple acto físico. Esto se traduce en actuaciones más creíbles y conmovedoras, donde la conexión con sus coprotagonistas y el público es palpable. Humanización de la celebridad La confesión de Kerem nos revela su lado humano, mostrándonos que es una persona sensible que valora las conexiones emocionales. Esto nos permite verlo no solo como un actor famoso, sino como alguien con sentimientos y experiencias que resuenan con las nuestras. Impacto en las relaciones profesionales Su enfoque en la autenticidad y la conexión emocional podría explicar la química que ha tenido con sus coprotagonistas. Actrices como Hande Erçel, Yamurtan Sepsin y Serini Sarkaya han experimentado la intensidad de sus escenas, contribuyendo al éxito de sus proyectos. Reflexión sobre el amor y la intimidad La declaración de Kerem nos invita a reflexionar sobre la importancia de la intimidad y la conexión emocional en nuestras vidas. Nos anima a ser más empáticos, a expresar nuestros sentimientos y a valorar las relaciones que tenemos. Inspiración para la vida personal La confesión de Kerem nos inspira a buscar la autenticidad en todo lo que hacemos, a no tener miedo de mostrar nuestra vulnerabilidad y a vivir cada momento con intensidad. Nos recuerda que la vida se trata de conectar con los demás, compartir experiencias y dejar una huella en el mundo. En resumen, la confesión de Kerem Bürsin es una ventana a su alma, una invitación a reflexionar sobre la vida y una lección sobre la importancia de la autenticidad y la conexión humana. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que, sobre todo, se hayan quedado con algo positivo. Yo personalmente me he divertido mucho preparando este vídeo, investigando sobre el tema y compartiéndolo con ustedes. Quiero agradecerles a todos y a todas por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final. Y como siempre los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de la confesión de Kerem Bürsin? ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Qué otros temas les gustaría que tratemos en el canal? No duden en dejar sus opiniones. Y por último pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayudan muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos. Y hasta la próxima.